Hare Krishna, muy buenos días. Namaho Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brasharine Nrivise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los siempre radiantes y en extremo valiosos textos del Srimad Bhagavatam. Estamos en el fragmento donde Yudhishthira y sus hermanos están angustiados al no encontrar de nuevo aquellos cuerpos que ellos tienen como sus adorables tíos, ¿verdad? Y entonces en esa angustia le preguntan a Sanjaya, Sanjaya no sabe, y entonces se ponen más angustiados pensando, ay, los pobres, ¿dónde estarán? Ahora él que está ciego, su esposa que es una mujer anciana, mi tío Vidura, ahora cómo los vamos a poder proteger, ¿verdad? Vienen tantas cuestiones que es el pensamiento común cuando estamos relacionados a alguien desde el punto de vista del afecto y nos sentimos compasivos en relación a esas personas, pero esa compasión está fundamentada sobre la existencia material, o sea, sobre el estado en que se encuentra el cuerpo material, y debido a eso un poco olvidamos la esencia espiritual de la existencia. Lo mismo sucedía con Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Antes de empezar la batalla, él echó un vistazo a los dos ejércitos e identificó allí a diferentes cuerpos, y esos cuerpos eran los que en su mente y en su corazón estaban calificados como amigos, parientes, maestros, etcétera, etcétera. Por tanto, eso hizo que Arjuna comenzara a dudar si pelear o no pelear, o sea, comenzar a dudar si cumplir o no cumplir con su deber como guerrero, y también con su deber eterno, porque pues la batalla de Kurukshetra de una manera u otra había sido convocada por el propio destino, o sea, por el propio tiempo, que es la forma del Señor en este mundo. O sea, debido a eso, a esa confusión, que es la confusión básica en este mundo y de la cual es muy difícil librarse, porque los lazos afectivos que establecemos con relación a la forma o cuerpo que asume una chispa de vida, una entidad viviente, son prácticamente irrompibles y se aprietan con el tiempo. A veces acá, ¿verdad?, los vaqueros, las personas que andan con animales y vacas, que utilizan mucho los nudos de las sogas, saben que hay un tipo de nudo y que hay un tipo de material también, del cual algunas cuerdas o sogas se hacen, que se aprieta con el tiempo. Y no solo se aprieta, por ejemplo, cuando se moja o cuando llueve, se aprieta aún más, que se vuelve prácticamente imposible deshacer el nudo. Lo mismo pasa con el apretado nudo del afecto que se establece en relación al cuerpo material. Y volvemos a ese punto, porque la cuestión no está en el afecto, lo negativo no es el afecto, el problema no está en el afecto, sino que el afecto se establece en relación a aquello que no es la verdadera entidad viviente, sino que se establece hacia aquello que no es más que una construcción temporal a través de la cual se pueden divisar señales que nos hablan sobre la existencia de una chispa de vida allí. Pero la relación no la establecemos con la chispa de vida, sino con esas manifestaciones que al ser materiales van a ser temporales y pueden cambiar en el tiempo, porque además están sujetas a los diferentes mecanismos combinatorios que se realizan entre esos elementos materiales. De hecho, cuando alguno de esos elementos empieza a fluctuar en su combinación adecuada, empieza incluso esa manifestación material a hacer comportamientos
que parecen ajenos totalmente a lo que conocemos, o sea, como aquel que dice o como se dice, mira cómo ha cambiado la persona, o incluso cuando hay, por ejemplo, un trastorno neurológico, podemos ver que a veces los comportamientos o lo que conocemos como una conducta razonable se pierde y la supuesta criatura empieza a actuar de forma descontrolada. Incluso empieza a hacer cosas que nunca haría cuando estaba, como se dice vulgarmente, cuerdo. Y a veces hay que hasta atarla, hay que hasta internarla, ¿verdad? Porque se dice ya no es la misma persona. Entonces eso es una prueba así de simple que cualquiera puede entender, que nos da crédito de que en verdad esa maquinaria de comportamiento, esa maquinaria con la cual nos relacionamos, en verdad no es la persona. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que aceptarla porque es la que nos sirve como intermediario para relacionarnos con la chispa de vida. Pero en verdad nunca nos relacionamos con la chispa de vida. Porque de hecho ni nosotros mismos nos relacionamos desde nuestra posición de chispas de existencia espiritual. Nos relacionamos también desde nuestra posición como maquinaria material con un cúmulo de conocimientos en nuestra memoria que se ensarta, se conjuga de un modo muy complejo y da lo que conocemos como comportamiento relacional. Pero ambas posturas y la relación que se establece entre ambas no son más que fruto de diferentes combinaciones realizadas en el margen de esta maquinaria conocida como cuerpo y mente material. En verdad, por tanto, la relación que se establece es una relación material, por tanto es ilusoria, en el sentido que está basada en la confusión. Y una de las cuestiones que trae es esta: el sentido de identidad. Este es mi tío, este es mi madre, este es mi padre, este es mi hijo, este es mi abuelo, y por tanto yo tengo que protegerlo, tengo que respetarlo, y sin mí ahora qué van a hacer los pobres, ¿verdad? Viene la compasión. El sentimiento de compasión es maravilloso, es genuino. Lo que en este caso o en ese caso, debido a la identificación ilusoria, la compasión surge por el elemento equivocado y denota ignorancia. ¿Por qué denota ignorancia? Vamos a ver las enseñanzas maravillosas que le da el sabio Narada a Yudhishthira y a sus hermanos. Dice, vamos a recordar en el último texto compartido, el sabio les dijo: oh rey, en todas las circunstancias, ya sea que consideres que el alma es un principio eterno, o que el cuerpo material es algo perecedero, o que todo existe en la impersonal verdad absoluta, o ya sea que consideres que todo es una combinación inexplicable de materia y espíritu. Sea cual sea tu consideración, los sentimientos de separación se deben solo al afecto ilusorio y a nada más. El texto de hoy comienza diciendo: por consiguiente, abandona tu angustia, que se debe a la ignorancia acerca del ser. Ahora estás pensando en cómo ellos, los pobres y desvalidos, que son criaturas desamparadas, ¿cómo van a existir sin ti? Narada le está diciendo: mira, la angustia principal tuya viene porque en tu mente está la pregunta: ay, ahora cómo ellos van a poder mantenerse a salvo sin mi protección. O sea, tú te has creído el protector de ellos. Te has creído que en verdad los puedes proteger, te has creído que eres tú quien los sustenta, te has creído que eres tú quien los cuida, ¿verdad? Eso se llama ignorancia, porque en verdad no puedes hacer nada de eso. Tú no puedes proteger a nadie, tú no puedes cuidar a nadie, tú en verdad no puedes mantener a salvo a nadie. Y mucho menos desde la posición material de la existencia, o sea, desde la identificación con el cuerpo material. Fíjense qué despertar les está dando este sabio Narada Muni a los pandas, que a pesar de que eran grandes devotos del Señor, por el afecto, entonces tenían la tendencia a caer en un estado ilusorio. Los acharyas anteriores dicen que en verdad ellos no caían en un estado ilusorio, sino que el Señor permitía que eso sucediera, que su devoto cayera en ese supuesto estado para dar la oportunidad de que grandes sabios como Narada instruyeran, no para esos devotos, sino para todos los que viniéramos después.
Vamos a continuar diciendo, dice, este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, debe saber que ya está bajo el control del tiempo eterno, o sea, Kala. Debe saber también que ya está bajo el control de la acción, o sea, el karma, la ley de acción y reacción. Y debe saber también que ya está bajo el control de las modalidades de la naturaleza material, conocida en sánscrito como gunas. Entonces, ¿cómo es que puede proteger a otros si él mismo ya se encuentra en las fauces de la serpiente? O sea, le sigue diciendo algo más lógico todavía. Si tu propio cuerpo material, ese con el cual tú supuestamente dices que estás protegiendo a otros, si ese mismo cuerpo material está hecho de los mismos elementos que aquellos a quienes tú estás protegiendo, quiere decir que está construido de elementos muertos, tierra, agua, fuego, aire, desde el punto de vista burdo. Si ese propio cuerpo que tú estás usando ahora también está bajo el control del tiempo eterno, así que se va a deteriorar, está sujeto al nacimiento de la muerte, a los diferentes sufrimientos. Si ese propio cuerpo con el que tú supuestamente estás protegiendo a no sé quién y a no sé quién más, está también bajo el control de las leyes de la acción y la reacción, no puede escapar a ella. En él mismo están sucediendo diferentes reacciones y acciones constantemente y todas tienen una consecuencia. Si ese propio cuerpo tuyo también está bajo el control de las modalidades de la naturaleza material que fluctúan en su combinación y recombinación y dan siempre un comportamiento diferente. Sea si ese propio cuerpo al cual tú o desde el cual tú te consideras el protector, si ese propio cuerpo está bajo los mismos peligros, bajo las mismas leyes y reglas que el otro cuerpo quien supuestamente tú estás protegiendo, entonces ¿cómo vas a pensar que estás en una condición superior? ¿Cómo vas a pensar que tú en verdad puedes proteger a otro? Es como un ciego que piensa que puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Eso se llama ignorancia. Entonces ahí termina diciendo, si ya ese cuerpo tuyo se encuentra en las fauces de la serpiente, de la ilusión material, y por tanto está siendo víctima del tiempo, el deterioro. Qué ilusa idea esa de pensar que puedes proteger. Por tanto, si esa idea es ilusa y no es lógica, entonces eso significa que el sufrir, porque ahora no puedes protegerlos, también desde el punto de vista del conocimiento, también es torpe, es iluso. Estas temáticas que tienen que ver con la iluminación espiritual siempre son un golpe fuerte cuando no estamos en el plano adecuado, porque vienen a tocar teclas sensibles. Enseguida salta nuestro ego falso, teñido de compasión. Pero no, ¿cómo no? Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que proteger a nadie. ¿Qué hay que hacer? Dejarlos a la suerte. Empieza la mente a alborotarse en su locura ilusoria de ignorancia. El corazón se revela. Remetemos contra el texto, remetemos contra el que dice el texto. Y para darle así el cierre, como se dice en Cuba, el cierre de oro, dejamos de escucharlo. Así somos los niños. La ignorancia o el ahondamiento en la perspectiva materialista de la vida y la inmadurez nos hace actuar de esa manera. Ya, no quiero escuchar más ese tipo de texto y entonces después salimos por ahí divulgando. No, yo empecé, iba muy bien escuchando, pero después cuando dijeron esto y aquello, ya entonces eso, porque ya empezamos con la algarabía. Porque así es la modalidad de la pasión y de la ignorancia. La modalidad de la pasión y de la ignorancia la pasión tiende a la algarabía, a la explosión, al cierre rotundo, al no pensar, ¿verdad? Y la ignorancia tiende simplemente a sumergirnos en la oscuridad, la falta de conocimiento, la no conciencia. Pero la modalidad de la bondad es reflexiva, nos llama a la reflexión. Así que aquel cuando encuentra algo que le suena un poco contradictorio, si tiene la tendencia a reflexionar con cuidado sobre ese algo, teniendo en cuenta que puede su perspectiva estar errada, entonces ese tiene, como se explica acá, tiene las de ganar. Pero aquel que arremete de pronto porque algo no le gustó en la frase que el texto dice y no coincide, porque esa es la pasión. Lo demás tiene que coincidir conmigo. Si no coincide conmigo, entonces cierro automáticamente, me alejo de eso. No,
tenemos que despertar la capacidad reflexiva de la existencia. Tenemos que abrir nuestro corazón con humildad y de permitir que ese texto empiece a ahondar en el corazón en el medio de la práctica o vinculado con la práctica, y así entonces con paciencia y sin estados emocionales perturbadores comenzar a ver la verdad del texto y sobre todo enfocarla desde mi propia experiencia personal. ¿Qué es lo que me dice el texto? ¿Hasta qué punto tiene razón el texto? Voy a analizarlo fríamente, voy a analizarlo de modo imparcial, voy a analizarlo sin contagio de perturbación emocional. Esa es la postura adecuada. Y una postura más perfecta todavía es la de aquel que es un buen estudiante, o sea, comprende que el texto está más que comprobado, el texto está más que autorizado, el texto es un texto respetado y por tanto miles y miles de años grandes sabios se han iluminado a través de él, así que sin lugar a dudas no puede estar equivocado, aunque contraste fuertemente con mi criterio, posición o con mi capricho. Entonces el estudiante comprende eso y dice, bueno, si he decidido eso y si me he puesto en manos del texto, aunque este fragmento me resulte chocante, aún así lo voy a aceptar porque él sin duda alguna no está equivocado. Si acaso no lo entiendo es porque el equivocado soy yo, así que debo dedicar tiempo a reflexionar en este punto. Esa es la postura de aquel que avanza realmente de manera apropiada y de manera más rápida en la cuestión de la comprensión espiritual y que por tanto se dispone a la mejor o a una mayor absorción de todo el alimento sustancioso que traen estos textos. Entonces, el texto número 47 dice: aquellos que están desprovistos de manos son presa de los que tienen manos. Aquellos que están desprovistos de patas son presa de los que tienen 4 patas. Los débiles son la subsistencia de los fuertes y se cumple la regla general de que un ser viviente es la comida de otro. Nara le está diciendo, mira, observa la naturaleza y te vas a dar cuenta cómo no es más que una cadena de subsistencia. Esa es la regla general de este mundo. O sea, el que tiene un poco más de supuesta ventaja desde el punto de vista material se aprovecha o subsiste o se alimenta a base del que tiene menos ventaja desde el punto de vista material. Por tanto, por eso dice, el que tiene manos se aprovecha o se alimenta el que no tiene manos, el que tiene patas del que no tiene patas, o sea, de los que te arrastran, la serpiente, las cosas así. Sí, eso lo podemos ver en la naturaleza y dice, mira, así es como funciona ese mundo material. Observa para ver, para que veas, y entonces esa es la ley normal. En verdad, aunque quiera proteger o no proteger a alguien, nadie puede hacerlo. Continúa diciendo, en consecuencia, oh rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual y quien se manifiesta por medio de diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Está diciendo, por tanto, abandona toda idea de protector. Abandona toda ilusión de que tú eres el protector de nadie y convéncete de que el único protector es el Señor Supremo. El único que en verdad puede estar a cargo del destino de toda criatura es el Señor Supremo. Así que pon en las manos del Señor Supremo tanto tu protección como la protección de los demás. Ese es el punto esencial que Nara le está transmitiendo. La enseñanza es esa. Pero para eso primero le hizo ver lo absurdo de su razonamiento. Y después entonces le reenfocó el razonamiento correcto. Usted no puede tratar de reenfocar un razonamiento si antes, desde una perspectiva entendible para el otro, no le da argumentos para que vaya reflexionando y se dé cuenta por sí mismo que hay debilidades, que hay errores en su razonamiento. Cuando ese paso sucede, entonces que el otro está listo para asimilar un nuevo razonamiento, sea el razonamiento correcto. Usted no puede llegar a implementar un cambio si antes no muestra la debilidad o destruye la construcción anterior.
interior. Tiene que debilitarla, tiene que con argumentos sólidos y entendibles. No los argumentos que te parecen bien a ti, no, tienen que ser entendidos por el otro, tienen que ser hablados desde una perspectiva y desde ejemplos comprensibles por el otro, fácilmente asimilables, y darle el tiempo necesario. Y cuando ya ese proceso de comprensión del error o de los errores ha dado su fruto, entonces está listo, el terreno está limpio para hacer la siembra nueva. Se siembra la semilla del nuevo conocimiento, la perspectiva correcta. Y aquí está haciendo Nara eso. Le dice, debes recurrir únicamente al Señor Supremo. Nara no le está diciendo eso a Dhritarashtra. Dhritarashtra ya está completamente entregado al Señor. Nara nos lo está diciendo a todos nosotros. Dejen la tontería. Acaban de comprender el tipo de lazos que están estableciendo como relación con las diferentes cosas y sobre todo con las demás personas. Acaban de comprender que se están creyendo los disfrutadores, los protectores, los dueños, los estos, los aquellos, y ese pensamiento es absurdo porque en verdad ustedes no son nada de eso. Se están creyendo eso en virtud de ciertas cualidades que aparentemente están manifestando esa maquinaria inservible y temporal que ahora llaman ustedes, o sea, el cuerpo material. Pero esa maquinaria en verdad no puede proteger a nadie porque ni ella misma puede protegerse a sí misma. ¡Qué pensamiento! Y desde un punto de vista teórico lo vemos tan absurdo, pero sin embargo caemos en ese pensamiento constantemente. De hecho, hemos crecido basados en ese pensamiento. De acuerdo a las cualidades que tengo en el cuerpo y de acuerdo a lo que este cuerpo ha conseguido, entonces yo me considero tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y en base a ese tal cosa desarrollo sentimientos, emociones, pensamientos, saco conclusiones, diseño estrategias, me frustro, no sé cuánto. Y así se va entretejiendo el guión de la historia de nuestra existencia y por tanto sus respectivos supuestos goces y supuestos sufrimientos también. Y así pasamos de una a otra y sin percatarnos siquiera que hasta este propio cuerpo que lo considero tantas cosas elevadas no es más que un montón de materia muerta y él mismo está bajo el control caprichoso del tiempo eterno, de las modalidades de la naturaleza material y de las leyes de acción y reacción. Eso es lo único que es. Un conjunto de materia muerta que está totalmente subyugado, esclavizado por las leyes de la naturaleza material, mientras la verdadera chispa de vida se encuentra no consciente e incluso en el olvido, ni nos acordamos de esa identidad nuestra. Y mientras que no nos acordemos de ella, mientras esa chispa de vida no despierte, o sea, no se vuelva consciente, entonces inevitablemente, esa palabra es importante, inevitablemente no seremos más que esclavos de las cuestiones materiales de la vida. Y por tanto estaremos destinados al sufrimiento continuo, incluso a veces mostrado crudamente como sufrimiento y a veces disfrazado de gozo. Esa es la realidad de la vida. El Señor es el verdadero protector y el verdadero refugio. Tenemos que despertar, tenemos que comprender esa cuestión. Claro, para comprenderla primero tenemos que comprendernos como minúsculos átomos, algo insignificante. Dejar de lado todas las otras arrogancias, comprendernos como algo insignificante, alguien que no tiene conocimiento, alguien que no tiene capacidad alguna, favorable, real, alguien que está viviendo en su estado ilusorio de existencia, confundiendo lo irreal con lo real, creyéndose tantas cosas y supuestamente que le dan placer. Me siento tan bien cuando protejo a mi familia, me siento tan bien cuando esto, cuando aquello, ¿verdad? Es un sabor inventado. Ese sabor no existe realmente porque realmente estamos confundidos. Y cuando uno comprende eso, entonces después comprende la posición superior del Señor. Y solamente a partir de esa comprensión es que uno puede establecer con fe cierta, la conclusión de que solo el Señor es el protector real. Solo el Señor es el sustentador. Entonces uno cae en la condición de: aquí estoy, Señor, por favor, acéptame como tu siervo, discúlpame por tantas vidas y tanto tiempo que llevo todo
escarriado, de alguna u otra manera me he ido hundiendo en este olvido y confusión. Pero por favor, ayúdame a reencontrarme, ayúdame a reposicionarme en mi posición de parte integral de simple átomo espiritual tuyo, destinado a tu servicio amoroso. Por tanto, Señor, te rogamos nos sigas protegiendo, nos sigas cuidando, para que no sigamos dando vuelta en este carrusel oscuro de ignorancia, Señor, y de deseos que solamente consiguen perdernos cada vez más, aunque por contraste pensamos que nos estamos encontrando cada vez más. Pero nadie se puede encontrar mientras se guíe por sí mismo y te deje a ti de lado, Señor. O te incluye a ti en su vida, pero no te dé el papel protagónico. Es lo mismo, te pierdes igual. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso siempre, Señor, nos acompañe, porque sin su gracia y amor no podremos nunca comprender estas cuestiones. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.